que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos de Oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra. ¿Qué destruían? Hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Qué hicieron? Clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. ¿Qué envió? El cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abielecita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió Gedeón: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Donde estamos en una oración por su palabra. Padre amado, en el nombre de Jesús, oramos delante de tu presencia. Espíritu Santo de Dios, ilumina, Señor, las mentes de cada uno de nosotros, tus hijos, y habla a través, Señor, de esta vasija, Padre. Limpia los conductos audio por donde ha de pasar tu palabra. Señor, que tu palabra traspase, Señor, nuestras vidas y nuestros corazones. Traspase las fronteras, Señor, y llegue a la vida y al corazón de cada uno de nuestros hermanos que hoy día están luchando, Señor, contra las fuerzas satánicas, que hoy día, Señor, están escondidos en sus dones, que hoy día están desalentados, Señor, y metidos en las cuevas de la desesperación. Te pedimos que tu Espíritu Santo traiga una palabra de aliento a la iglesia, que tú la levantes en el nombre poderoso de Jesús, que después de esta palabra se levante un ejército para liberar, Señor, la iglesia, se levante un ejército encendido en el poder de tu Espíritu Santo para hacer huir
Gloria a Dios. El Señor le bendiga, iglesia. Puede tomar asiento. Tenemos una maravillosa palabra en esta noche. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios fue escrita para nosotros? Dice que quedó como ejemplo, como enseñanza para nosotros, su iglesia. El Señor se dio el trabajo, hermano, de tomar 40 personas en un espacio de 1600 años y escribir este maravilloso libro de la Biblia, que tiene 66 libros para nuestra enseñanza. ¿Cuántos quieren recibir la enseñanza del Señor? Vemos aquí, hermano, a un pueblo. Dice la palabra del Señor. Jueces capítulo 6, versículo 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová lo entregó en manos de Madián por 7 años. ¿Cuál fue entonces el problema? ¿Por qué vinieron los enemigos contra Israel? ¿Por qué estuvieron 7 años en pobreza, en necesidad? Porque hicieron lo malo delante de Jehová. Entonces, cuando ellos hicieron lo malo, el otro versículo dice: y Jehová los entregó en mano de Madián. O sea, Dios entregó al pueblo en mano de Madián porque no hicieron lo que el Señor les había dicho. Y más adelante vamos a ver cuando Dios envía a su profeta qué es lo que le dice. Entonces ellos empezaron a vivir, dice, en cuevas, en cavernas, en lugares fortificados. Se hicieron subterráneos, como los topos. Empezaron a vivir en lugares oscuros, en cuevas, como viven, hermano, los murciélagos. Vamos a leer en el libro, hermano, de Isaías, capítulo 8 y versículo 20. Dice: aquel día, ¿me escucha la iglesia? Arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, porque le hicieron para que adorase. O sea, el Señor dijo que esos ídolos de oro y de plata, que los habían puesto en lugares de honra, que lo habían levantado para adorarlo, que vendría el tiempo en que esos ídolos serían tomados y echados en lugares oscuros, malolientes, donde ya nadie los viera, porque era el lugar que les correspondía. Eran ídolos, no eran Dios. ¿Me escuchan? Ellos tenían que irse a esos lugares donde estaban los topos y los murciélagos, porque no eran Dios, eran idolatría. Habían hecho caer a Israel, y fue lo que le sucedió a Israel. Se fue detrás de los ídolos. El Señor le dijo por el profeta: el problema de ustedes es que yo los liberté de Egipto. No lo hizo así el Señor con Israel. Yo fui a Egipto, los tomé, los liberé de Egipto. Ustedes se fueron por el éxodo y todo lo que se puso por delante fue destruido, porque yo iba con ustedes. Abrió el mar rojo el Señor. Se lo dijo a través del profeta: yo abrí el mar rojo. Hermano, abrió el Jordán. El Señor hizo descender maná del cielo, una nube que los cubría de calor en la noche, una nube que les tapaba el sol, el calzado que no se les rompía, la ropa que crecía con ellos. Dios estaba ahí bendiciéndolo, estaba el Señor mostrándole su poder. Pero cuando ellos se establecieron, Dios le dijo: ustedes no temerán a los ídolos en la tierra donde yo los voy a poner. En la tierra de Canaán ustedes no temerán a los ídolos. ¿Qué quiere decir esta palabra? No temerán a los ídolos. Estos hombres amalecitas, hermano, y la gente que vivía en el entorno pensaban que la tierra producía y daba el trigo y daba la siembra, y toda la cosecha que venían se lo atribuían a un Dios llamado Baal. Baal significa Señor. Así que tenía muchos nombres ese ídolo. Ese demonio que estaba detrás de ese ídolo había corrompido la mente de Israel. Porque cuando el profeta Balaam maldijo a Israel, Israel era inmaldecible porque tenía la protección del Dios Todopoderoso. Entonces, ¿qué les dijo? Permite que las mujeres vuestras puedan meterse con los hijos de los hebreos, de los israelitas, para que ellos entonces sean destruidos. ¿Qué quiso decir con eso? Que la adoración a Baal estaba hecha, hermano, por personas y mujeres que en esos templos
tenían relaciones ahí en esos altares, bebían sangre, hacían cosas horribles delante del Señor. ¿Me escuchan? Porque esa es la adoración satánica. Entonces le dieron sus mujeres para que las confundieran a los hijos del Señor, los sacaran de la verdadera adoración y entrar ahora esa religión baálica para poder entorpecer la mente, y era la única forma en que Dios podía, hermano, quitar su protección. ¿Me escucha la iglesia? ¿La culpa fue de Dios o fue del pueblo? La culpa siempre la tenemos nosotros, el pueblo. Entonces cuando ellos, hermano, empezaron a adorar a Baal, porque aquí nos vamos a encontrar que cuando Gedeón, hermano, tiene que empezar con su ministerio, encontró que en la casa de su padre, Joás, hermano, estaba ahí un altar levantado a Baal y un poste de acera. Era un poste, hermano, fálico de madera que representaba toda esa abominación pecaminosa que tenía esa idolatría en Israel. Así que ya en la casa misma de Gedeón, del padre de Gedeón, había un altar levantado a Baal y una corrupción. Entonces esa corrupción permitió que Dios mirara, sacara sus ojos, sacara su protección, y tenía que hacerlos reaccionar. ¿Cómo hacía Dios reaccionar a su pueblo Israel? Levantó y los entregó en manos de los amalecitas. Y vinieron, hermanos, los de Amalek, los de Madián y otro grupo de personas que se llaman los del Oriente. Eran tres grupos grandes, multitudes como la arena del mar. Vamos a leer el mismo Josué, capítulo 7, versículo 12, y dice así: y los madianitas, los amalecitas y los hijos del Oriente estaban tendidos en el valle como langostas. Eran algo, ¿cierto? Tendidos como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. O sea, hermano, eran una cantidad enorme, un ejército tremendo, un ejército compuesto por gente nómades que venían, traían sus carpas, traían sus animales, traían sus camellos que no se podían contar, eran innumerables, y sitiaban a Israel. ¿Me están escuchando? Los sitiaban, y cuando los sitiaban, ellos, hermano, era tiempo de la cosecha. Israel se había forzado, hermano, habían sembrado y empezó a salir el trigo, los árboles empezaron a dar su fruto, la higuera, empezaron a aparecer los higos, hermano, empezaron a aparecer la aceituna, que era el olivo, las vides a dar su uva, hermano, y cuando todo estaba floreciente y era el tiempo de la cosecha, Israel se preparaba para hacer, hermano, su harina, hacer su aceite, tener el alimento. Aparecían ellos como langostas y tomaban, hermano, destruían el fruto y tomaban las vacas, tomaban las ovejas, tomaban los animales y no le dejaban nada a Israel. ¿Me están escuchando? Así que ellos no quedaban prácticamente con qué comer. Durante 7 años Israel le sucedió lo mismo. Le tomaban toda la bendición y se la llevaban y lo dejaban. Yo creo, hermano, que Israel quedó más flaco que su pastor después de los 21 ayunos. Los israelitas deben haber estado, hermano, chupados ahí, porque no tenían qué comer. Pero nadie podía hacer nada. No había ninguno que dijera y tomara el liderazgo y dijera: bueno, ya basta, está bueno, ¿hasta cuándo vamos a tolerar que nos roben la bendición? ¿Hasta cuándo nos sacan lo que es nuestro? ¿Hasta cuándo se van a llevar la bendición que nos corresponde? Luchemos, hagamos algo. Pero no había nadie. Todos estaban metidos en la cueva donde deberían estar los ídolos, como murciélagos metidos dentro de las cuevas, viviendo como los topos debajo de la tierra para que no los mataran. Y otros como Gedeón, hermano, que estaba, dice, golpeando el trigo en un lagar. Y yo le pregunto a los hermanos de campo: ¿qué es lo que se hace en un lagar? Se muele la uva. Un lagar es para moler uva, es para pisotear la uva, para que era como una especie de piscina profunda, hermano, y abajo tenía otro lugar donde al pisotear la uva, el jugo de la uva empezaba a correr en
el primer vino empezaba a correr por esa canaleta y se depositaba más abajo. Pero ¿qué hacía Gedeón, hombre de Dios, golpeando el trigo en un lugar donde había que pisar la uva, un lugar para hacer vino, y a veces inclusive después lo usaban para también moler aceite de las aceitunas? Pero no era un lugar para golpear el trigo. Pero como era un lugar profundo, entonces lo que hacía Gedeón era golpear el trigo ahí para que no lo vieran los madianitas, sus enemigos, y le quitaran también el trigo, porque había una familia numerosa que alimentar. ¿Me están escuchando? Un lugar no apropiado, un lugar, hermano, por así decirlo. La caverna significa un lugar profundo que tiene una salida externa, es un hoyo. O sea, nuestros padres o los padres de Israel empezaron a vivir en hoyos, en cuevas, en lugares de oscuridad, de mal olor, producto de que se habían apartado, ¿de quién? Del Dios Todopoderoso, de Jehová, de la adoración verdadera, y habían adorado y dado la honra a Baal, que significa Señor, y de acuerdo al lugar donde se viviera, Baal tomaba un nombre. Si era un lugar como Peor, entonces se llamaba Baal Peor. En algunos lugares se llamaba Baal Zebú, que significa el Dios de las moscas, el Señor de las moscas. ¿Por qué era el Señor de las moscas? Porque la gente pensaba en ese criterio que él, como era Señor de las moscas, que el sonido de las moscas podían decir el futuro, podían dar un pronóstico, un oráculo de las cosas que venían. Y como pensaban que también Baal era Señor de la naturaleza, pensaban que si no caía lluvia, si no venía, hermano, el fruto de la tierra, ellos le atribuían todo eso a Baal, así que hacían fiestas, hermanos, paganas, donde cometían pecados sexuales para que atraer la atención de Baal y volvieran a luchar y a florecer los campos. En vez de atribuir eso al Dios Todopoderoso, que es el que hace salir el sol y las estaciones del año, ellos se lo atribuían a Baal. Y eso produjo la ira del Señor, y ellos fueron a vivir a ese lugar, hermanos, escondidos, en oscuridad, en tinieblas, en sombras. Nada prosperaba, vino la pobreza. ¿Cuántos pueden sentir que la palabra del Señor nos viene hablando? ¿Cuántos se sienten que están como que no pueden, hermanos, salir de su situación? Pero vamos a ir a la parte histórica para después aplicarlo a la iglesia. Entonces, hermano, pasó algo que siempre hace que Dios reaccione y que Dios está esperando de todos nosotros y del pueblo de Israel. Cuando ellos se vieron así, hermano, que les llevaron las vacas, los bueyes, que lo dejaron sin nada, los hijos de Israel, dice el versículo 7, y cuando el 6, el final del 6, y los hijos de Israel clamaron, ¿a quién clamaron? A Jehová. El Señor llevaba años, todos los años, cuando venía los madianitas, Él ponía su oído para ver si el pueblo se arrepentía y clamaba a Él. Y pasaba un año y el pueblo no clamaba, y pasaban 2, pasaban 3. Hermano, hay dificultades en tu vida, el Señor está con el oído atento esperando que nos volvamos a Él y clamamos. Y cuando el pueblo clamó, dice, Jehová los oyó. Jehová los oyó. Y no solo lo oyó, sino que también les mandó una respuesta. Hermano, el Señor escuchó el clamor del pueblo. ¿Cuántos saben que Dios escucha la oración? ¿No escuchó Dios a Israel cuando estaba cautivo en Egipto? Hermano, por más de 400 años golpeado, ya no daba más a los pobres, y ellos clamaron al Señor y dijeron, Señor, ten de nosotros misericordia. ¿Y qué hizo Dios cuando ellos clamaron? ¿Qué hizo? Envió un libertador, envió a Moisés para sacarlo de ese lugar, porque Dios escuchó la oración de su pueblo. Cuando Ana clamó porque no tenía hijos, ¿qué hizo el Señor? Escuchó y le dio un hijo. Hermano, siempre que alguien ha clamado, Dios le ha respondido. Daniel un día estaba leyendo la Biblia y dijo, Señor, no entiendo por qué no me das claridad para saber sobre los 70 años de cautiverio. Y el Señor le mandó un ángel que apareció a su lado en segundos, minutos. Desde el tercer cielo, minutos, como rayo, estaba la respuesta del Señor. ¿Cuántos saben que si clamamos, la respuesta del Señor está ahí, hermano? Que si le decimos, Señor, tenemos necesidad y nos volvemos a Él
Señor para respondernos. Y la respuesta del Señor le envió el profeta. El profeta le dijo, Dios a través del profeta. ¿Cuántos saben que Dios habla a través de los profetas? Le dijo el Señor, yo saqué a Israel de Egipto con mano poderosa. Yo hice milagros con ustedes, hice prodigios, hice cosas maravillosas. Les dije, no teman a los ídolos donde han de estar. Saquen todo, destruyan todos los ídolos de Baal, los de Acera. Pero ustedes en vez de eso, se olvidaron de mí. Entonces el Señor ahora envió una respuesta y aparece un ángel, hermano, el ángel de Jehová. Aparece en un lugar, se sienta debajo de un árbol, en la casa del padre, hermano, de Gedeón. Se sienta allí y mirando a Gedeón como estaba trabajando. Y ahí estaba Gedeón, dándole duro al trigo, golpeándolo. ¿Qué diría, no? Que no estaría golpeando este trigo, pero ahí estaba, hermano, golpeando. Metió medio con una cueva también y golpeaba el trigo. Sin duda reclamando, pidiendo. Y luego el Señor dice, el ángel se le aparece. O sea, hasta ese momento, sin duda, el ángel estaba como invisible, porque son seres espirituales, pero a veces pueden mostrarse. Y de repente se le apareció a Gedeón, se le mostró el ángel. Y cuando se le mostró el ángel, el Señor le dijo unas palabras que conturbaron, hermano, a Gedeón. Se sintió que no era para poner la cosa. Y le dijo el Señor. Y el ángel de Jehová dice, entonces se le apareció, le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y la historia dice, hermano, que Gedeón no mataba ni los animales. Históricamente, hermano, le dice que Gedeón, hermano, no podía ver sangre. Pero Dios le dice, varón esforzado y valiente. Entonces Gedeón miró al mensajero y dijo, porque los ángeles se digan mensajero, ¿no? Está en un mensaje, ¿verdad? Y dijo, me está hablando a mí. Y luego para un lado dijo, varón esforzado y valiente. ¿Con quién están hablando? Se equivocó el cartero de puerta. Esto debe venir con otro nombre, con otra dirección. Señor, usted debe estar buscando a otra persona. Porque él no se sentía ni esforzado ni valiente. Se sentía, hermano, lo vamos a ver más adelante, con un grave problema. Y él dice lo siguiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Era como un reproche al Señor. ¿Dónde estás? Si tú eres poderoso, si tú sacaste a nuestros padres, si nuestros padres hicieron cosas maravillosas, ¿dónde estás ahora? ¿Qué está sucediendo todo esto? ¿Por qué Señor no hace las cosas que antes hacía? Hermano, ¿por qué Dios no hacía lo que antes hacía? ¿Por qué Dios no destruía a todos esos hombres? ¿Por qué se había terminado esa generación? Murió la generación de Moisés, murió la generación de Josué. El Señor dijo, Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y Josué dijo, amén, Señor. Era el siervo de Moisés, era el que le ponía agua para lavarse las manos, era el que le llevaba las valijas cuando iba de viaje, era el que lo atendía, el que le servía a la mesa, era, hermano, como el paje. Pero cuando Moisés murió, Dios miró a ese hombre que estaba ahí con el líder de Israel, que cuando Moisés subía a la montaña él se quedaba orando, que cuando Moisés, hermano, se apartaba del tabernáculo para ir al pueblo, él seguía orando por su líder, por el hombre que Dios había puesto ahí, un hombre perseverante, constante, joven, pero que le creyó al Señor. Y cuando Dios lo levantó, le dijo, mira que te esfuerces y seas valiente. Hay alguien aquí que tiene que esforzarse. Y seas valiente, y yo estaré contigo, toda esta tierra te la entregaré en tus manos. Y él dijo, amén, Señor. No dijo, Señor, si Moisés no pudo entrar, ¿cómo voy a entrar yo? Pero él se dispuso, hermano, y Josué destruyó 31 reyes. Con el nombre del Señor miró después hacia atrás y 31 reinados fueron entregados a las manos de Josué por el poder de Dios Todopoderoso, porque él le creyó al Señor. Él no tenía problema, hermano,
bañó sobre langosta, no se tiró así. Porque le creyó al Señor. Cuánto Dios necesita que tengamos fe en Él para obtener la victoria que Dios quiere darnos. Pero esa generación se terminó. Me escucha esta nueva generación que está aquí, estos niños. Es lo que Dios anda buscando, que sean niños llenos del poder del Espíritu Santo. Para que cuando los apóstoles, los pastores, los hermanos más ancianos, si el Señor no viene antes, tengamos que partir. Hermano, la antorcha queda en manos de estos jóvenes. Ellos siguen cumpliendo los propósitos que Dios tiene. Podamos irnos en paz al cementerio, porque sabemos que viene una generación llena del poder del Espíritu Santo de Dios y que se atreve porque le cree al Señor. Pero aquí no quedó ninguno. Acá no quedó una generación, se murió esa generación, y esta generación que venía, hermano, no pensó en Dios, se alejó de Dios, no hizo lo que Dios quiso. Pero cuando el pueblo clamó, hermano, a pesar de sus problemas, cuando el pueblo clamó, Dios levantó a Gedeón y lo profetizó, miró más allá, le dijo: varón esforzado y valiente. Cuando tuvo que matar a los dos reyes, quería que el hijo lo matara. Pero Dios dijo: varón esforzado y valiente. Hermano, hermanita nueva, joven, que están luchando en la causa del Señor, y el diablo te dice que no puede, y Dios te dice: te voy a levantar, te voy a honrar, te voy a poner en un ministerio, tú vas a ir a las naciones, tú vas a llevar las antorchas, tú vas a ser una mujer de Dios, una esposa de pastor, un pastor, un evangelista. Tú tienes que creerle al Señor, porque es una declaración profética de lo que Dios quiere hacer contigo. Y aunque el diablo hasta hoy día te ha estado robando la bendición, hermano, cuando parece que vas a florecer, cuando construiste y dices: ahora sí salimos de la pobreza, ahora sí vamos a tener arriendo y vamos a ganar la bendición de parte del Señor, y parece que viene el diablo y te quita la bendición y no puedes avanzar, y tú dices: ¿qué pasa? ¿Por qué no puedo salir de este problema económico? ¿Por qué no puedo sanar de esta enfermedad? ¿Por qué mis hijos están en estas condiciones? ¿Por qué mis padres? Hermano, pero tienes que saber que somos nosotros los que tenemos que volvernos al Señor y empezar otra vez a clamar. Dios necesita una nueva generación. Hoy día Dios te dice: iglesia, varón esforzado y valiente. Varona, señorita, hermana, esforzada y valiente. Con esa no asustaba a nadie. Esforzado y valiente. Varón esforzado y valiente. Gloria a Dios. Tenemos que creerle al Señor, porque aquí vemos que este hombre de Dios tuvo problemas. Que dijo: Señor, yo soy de la tribu de Manasés. ¿Me escucha bien lo que le dijo el Señor? Señor, yo soy de la tribu de Manasés, de una de las familias más pobres de esa tribu, y soy el más chico de mi familia. Tenía un gran problema de autocompasión, de autoestima. Tenía, si lo analizamos, tenía un profundo problema, hermano, de inseguridad. Era inseguro. Vengo de Manasés, podría venir de la tribu de Judá, o de la tribu de Leví, donde salen los sacerdotes, o ser descendiente de Aarón, donde viene el sumo sacerdote, pero vengo de Manasés. Más encima, Manasés, que es una de las tribus más pequeñas, o no la más importante, dentro de todo ese montón de gente de Manasés, hay una familia pobre, y ahí soy yo, de la más pobre de la familia. Y aparte de ser de la más pobre de la familia, soy el menor de esa familia numerosa. Soy el más chico. Y por ser el más chico, estoy golpeando el trigo, porque lo más grande lo viene y me mandan a mí. Aquí estoy golpeando el trigo, golpeando el trigo, golpeando el trigo. Entonces, ¿qué esperanza tengo? ¿De qué me habla, Señor? Si no vengo de la tribu de Judá, no vengo de la tribu de Leví, no soy descendiente de ninguno de ellos. Soy el más chico, el más miserable. Más encima de ser el más chico en el tiempo de Israel, hermano, era el mayor, el que se llevaba la bendición del primogénito. Se llevaba esa doble porción de haber abierto la matriz de su madre. Y él dijo: Señor, más encima soy el más chico. Y con esa mentalidad, hermano, no llegamos a ninguna parte. Porque esa
¿Cuántos se sienten así? Nadie me lo dice. Mira el problema matrimonial que tengo. Vengo de 2 o 3 fracasos. Mira el problema con mis hijos. Mira mi padre, era alcohólico, era narcotraficante. Mi familia fumaba, era un drogadicto. Pero si Dios te ha llamado, Él te va a sacar de eso y hacer más que vencedor y victorioso. Porque Dios usa la debilidad de las personas, porque entonces somos fuertes. El apóstol Pablo dijo, hermano, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Diga pues, dice Joel capítulo 3, versículo 10, diga pues el débil, fuerte soy. Dígalo, hermano, fuerte soy. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, dice 1 Corintios 1, versículo 25. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Aquí hay un hombre débil que tiene, hermano, porque Dios lo profetizó, Dios lo vislumbró. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios tiene un propósito con ustedes? Cuando nosotros con la pastora vemos algo, decimos siempre, algo vio Dios que vamos a hacer en el futuro, por lo cual Él nos escogió. ¿Me entienden? Cuando el diablo te tenga ahí, como que te tiene el pie en el cuello y te tiene aplastado contra la tierra, tú dices, Dios me escogió. Y algo grande va a ser Dios, porque Él me miró en mi futuro y vio que yo cumplía algo. Y yo le creo a Dios. ¿A quién le vamos a creer? ¿A Dios o al diablo? A Dios, hermano. Hoy día la iglesia entró en una batalla. Nosotros estamos en una guerra, hermano. Usted está en una guerra, yo estoy en una guerra. Aquí solamente hay 2 bandos. Aquí está Dios y está el diablo. Están los que son de Dios y los que son del diablo. No se puede tomar término medio. O somos de Dios o somos del diablo. No podemos estar mitad en mitad. Porque hay una fábula de hermano que habla sobre el murciélago. Y dice que el murciélago, cuando ganaba los ratones, porque el murciélago se parece a los ratones y a la vez parece pájaro, ¿se han dado cuenta? Es un mamífero que tiene alas, puede volar. Tiene cara de ratón, cuerpo de ratón, pero tiene alas de ave. Así que la fábula dice que cuando mataban los roedores, salía el murciélago y decía, ganamos, hemos ganado, tenemos victoria. Y todos lo miraban. Y cuando ganaban los pájaros, salía también como pájaro y decía, tuvimos victoria, tuvimos victoria. Y por no definirse ni ser pájaro, ni ser roedor, lo castigaron, hermano, y vino en la cueva, solo puede salir de noche. ¿Me escuchan? Dios no quiere personas, hermano, que somos y no somos. No quiere que tengamos una mentalidad de murciélago, sino que una mentalidad de águila, de hijo del Señor. Definámonos por Dios, sirvámosle para que el diablo no nos robe la bendición que nos pertenece como iglesia. Tenemos muchas bendiciones que Dios le ha dado a la iglesia y que el diablo ha querido robársela, hermano. Y nos tienen ahí como que no podemos. Aquí Israel, en un momento, Gedeón se decidió y le creyó al Señor. Y medio que le creyó. Le dijo, Señor, está bien, pero yo necesito una prueba. Primero se reconoció débil. Y luego dijo, necesito una prueba, Señor, que tú me muestres. Le dijo al ángel, espérame un poquitito. Hermano, qué lindo el ángel de Jehová ahí. ¿Cuántos saben que hay 2 o 3 congregados en su nombre? El Señor está ahí. El Señor está acá en esta noche, hermano, para escuchar tu ruego, tu clamor, tu necesidad, para traer respuesta y sacarte de la situación donde estás, para sacarnos de la oscuridad, de la depresión, de la autocompasión y ponernos en el lugar que nos corresponde como hijos del Señor. Y él dijo, Señor, espérame aquí, voy y vuelvo. Quiso ofrecer un sacrificio. No era pecado. A pesar que estaba el hermano en una decadencia, en un problema económico, él fue y mató un cabrito. Lo mejor para el Señor. ¿Me escuchan? No le trajo el pan de ayer, le trajo un cabrito, lo mató, lo cocinó y puso el cabrito ahí, pescó una hoja de harina e hizo un pan sin levadura y se lo presentó al ángel de Jehová. Y el caldo en una olla. Y dijo, Señor, aquí está mi ofrenda. Yo quiero presentarte esto como una ofrenda. O sea, él quiso restaurar su comunión con Dios.
Y el ángel le dijo de Jehová, entonces en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová, los teólogos y la gente del Señor dicen que era una cristofanía. Era Cristo que aparecía como ángel de Jehová antes de tomar cuerpo. Amén. Solamente como mensajero, no quiere decir que era un ángel, porque ángel sería, hermano, no concebido. Preexistencia, cuando vino a tomar cuerpo, el Señor apareció como el Cristo, el Rey de Gloria. Y el ángel, hermano, le dice, pone tu ofrenda ahí en la roca, y luego con el báculo tocó la roca, y de la roca salió fuego, y consumió la ofrenda. Quemó el cabrito, como el pan, o sea, dio aceptación delante del Señor, y luego se le desapareció. Entonces Gedeón dijo, ¡ay de mí, Señor! Ahí estaba el ángel, pero también estaba Jehová, porque dice, ¡ay de mí, Señor Jehová! Porque he visto al ángel de Jehová cara a cara, puedo morir. Y el Señor le habló, Dios Espíritu le habló. Jehová le dijo, no temas, paz, Gedeón, no morirás. Y a ese lugar le puso Shalom, la paz del Señor, porque Dios le perdonó la vida, no lo dejó morir siendo un hombre pecador. Pero tuvo la aceptación y dijo, entonces Jehová me está mandando, pero perdóname, Señor, si te pido una segunda señal. ¿Me están escuchando? No pidió dirección, está pidiendo confirmación. Así que no saque un rollito de lana, si lo parece mojado, lo parece seco, para saber la voluntad del Señor. Él ya la sabía. Lo que estaba pidiendo era una confirmación para ir a luchar contra esa cantidad enorme de gente que estaba ahí. Y dijo, Señor, si este león de lana aparece mojado, y toda la era, toda la tierra alrededor aparece seco, voy a entender, Señor, como confirmación de que tú me estás mandando. Al otro día apareció todo seco y el león mojado. Y luego dijo, Señor, perdóneme, no se enoje conmigo, pero ahora al revés. Si todo aparece seco o todo mojado y el león seco, voy a entender que tú me estás mandando, Señor. Tiene paciencia, Señor, con nosotros, ¿no? Ah, qué Dios. Y otra vez apareció todo eso. Entonces él dijo, aquí el Señor está conmigo. Y el Señor lo mandó a hacer algo, hermano. Lo mandó a derribar el altar de Baal que había en la casa de su padre. Le dijo, tómate un animal, destruye eso y preséntamelo luego en sacrificio. ¿Sabe qué hizo él? Fue de noche. Inteligente, siendo lo que sea de día, habría levantado todo el enojo de su padre y del pueblo, lo quería matar al otro día. Pero fue de noche, tomó 10 ciervos, cortó el poste de acera, esa dedicación al ídolo, ese poste fálico, lo cortó, levantó un altar, destruyó el altar de Baal, levantó un nuevo altar, tomó esa madera del poste e hizo fuego y presentó una ofrenda al Señor. Destruyó, hermano, la adoración que no era verdadera y hizo una adoración al Dios verdadero, al Dios todopoderoso, al Dios misericordioso que podía solucionar la situación de Israel. ¿Cuánto están entendiendo lo que Dios quiere de nosotros? Al otro día querían puro cortar el pueblo. Amanecieron, ¿qué le hizo eso? El pueblo gritó, ¿cómo se le ocurre? Mataron o destruyeron a Baal, el Dios que nos da el alimento, que hace que la tierra, que el sol y todas las cosas, y adoraban al ejército del cielo, porque pensaban que todo tenía relación con Baal. Pero cuando tú, hermanos, consagras tu vida al Señor, va a empezar a producir un avivamiento en el hogar. No importa si tu padre, tu madre, tus hermanos están en otra situación, pero si tú le crees al Señor y te esfuerzas, se va a producir una bendición en el hogar. Fueron a sacar y dijeron, entrega los vas a tu hijo, porque derribó el altar y quemó el poste de acera para que nosotros lo matemos. ¿Y qué dijo el papá? ¿Merecen la muerte? Porque ¿sabe qué? A Baal también le ofrecían niños en sacrificio. Podía el padre haber dicho, sí, vale la pena sacrificar a este que destruyó el altar de Baal. Pero que sabe que dijo, el que defienda a Baal hoy día se muere. O sea, se puso al lado de su hijo y dijo, si alguno hoy día se levanta para matar a mi hijo por defender a Baal, aquí muere esta mañana. ¿Me escuchó? Algo produjo la verdadera adoración de su hijo en ese padre. Y dijo, si Baal es Dios, que él se defienda solito, güey. ¿Por qué no vamos a defender nosotros? Si Él es Dios.
que se defienda solo el demonio. Y le pusieron Jerobaal, que Dios vaya contra ti, que Dios se defienda contra ti, que Baal se defienda contra ti. Pero ¿qué podía hacerle Baal a un adorador del Dios Todopoderoso? ¿Qué podía hacer un demonio? Tenía que pasar sobre Jehová para tocar a Jehová. Entonces él se decidió, que le dieron algunas dudas, y no era para menos, hermano. Él convocó al pueblo, tomó una trompeta, y cuando fue a tocar la trompeta y él adoró al Señor, el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón. Hermano, tú necesitas más de Dios. Levantemos un altar al Señor, destruyamos los altares baálicos y consagremos nuestras vidas al Señor. A veces levantamos, hermano, altares a cosas que no corresponden en la casa del Señor o en nuestros hogares. ¿Me están escuchando? Amén. Y en vez de una oración y leer la palabra del Señor, novela, comedias, chistecitos, internet, la parte que no edifica, porque hay cosas que edifican, que pueden comunicarse con los hermanos, poner una bonita palabra. Han cambiado tanto, están lindos los mensajes que mandan ahora en Facebook, hermano. Maravilloso, me siento bendecida, estoy cumpliendo 4 años con el Señor. Gloria a Dios. Porque Dios, hermano, cuando ocupamos bien las cosas, pero a veces levantamos altares a cosas que no corresponden, empezamos a ver y perdemos tiempo en películas, en novelas. No digo que todo sea malo, pero hay momentos y momentos. Hay tiempo en que tenemos que orar al Señor y bendecir su nombre. Echemos abajo esos altares y empecemos una verdadera adoración al Señor, y vamos a empezar a tener respuesta para que el diablo sea reprendido y no tome nuestra economía, nuestra familia, nuestra salud y nuestros hijos. ¿Cuántos quieren luchar y bendecir y trabajar por la obra del Señor? Entonces él tocó la trompeta y llamó a algunas tribus de Israel para ir a luchar contra los madianitas, que eran 135,000 soldados, en camellos que eran como la arena del mar. Él llamó, tocó trompeta, y como ahora está el Señor con él, empezaron a reunirse multitudes de algunas tribus para ganarse a su lado, y llegó un gran ejército, 32,000. O sea, tenían 4 grupos. 120, 128 y algunos le tocaba 5. O sea, era dispareja la cosa, ¿cierto? Y Dios quería dar una victoria y demostrar que el poder era de Dios, que era Él y no Israel se cayera en la vanagloria, en el orgullo. Yo puedo, que soy yo lo hago. Por eso que escogió a Gedeón. Amén. El más chico trató con su problema que tenía de falta de creer, su autocompasión, y se levantó Gedeón. Y el Señor le da una prueba más, porque todavía ve que Gedeón está medio indeciso, y le dice: Gedeón, si tú quieres saber más, ándate en la noche, entra en el campamento, y yo te voy a mostrar que yo estoy contigo, que voy a entregar a esta gente, lo voy a entregar como si fuera un solo hombre. Hay que tener fe para eso. Un enemigo de 135,000, pero le dijo: lo vaya a derrotar como si fuera uno. Hermano, ¿tiene grandes problemas? ¿Tiene problemas grandes? El Señor dice que esos son pequeños para Él. Que si reconsagramos nuestra vida al Señor, todo eso va a desaparecer. Entonces digo: si tienes miedo, toma a tu siervo y anda con él. Y lo tomó, hermano, parece que está medio dividor también, ¿no? Y lo tomó y se fue con él a mirar, y cuando van allá, hay un madianita contando un sueño. ¿Sabe qué decía el otro? Anoche tuve un sueño. Venía un pan de cebada que rodaba y pegaba contra la tienda nuestra de los madianitas, que eran como arena del mar, y se destruía de arriba a abajo, y no quedaba nada de arriba a abajo. ¿Cómo se transformó en el templo? De arriba a abajo, o sea, la mano de Dios. Y el otro le dijo, mientras estaban ahí los dos parando la oreja, y el otro le dijo: esto no es otra cosa que la mano de Gedeón, porque Dios está con él y los entregó en sus manos. O sea, ya se dieron por vencido. Paró la oreja Gedeón y dijo: una cosa es que
nuestros enemigos. Vamos y preparémonos para luchar contra ellos. Y el Señor le hace esa jugadita, esa graciosa que viene, y dice, sí, pero 32,000 son muchos, dijo el Señor. 4 por 1. Así que ahora, todos los que griten, los que tengan miedo, los que tengan temblor, los que quieran irse a su casa, déjalos que se vayan. No se fue ni uno. 22,000 se fueron. Quedaron 10,000. 10,000 contra 115,000. ¿Ya le están tocando 115? No, no. ¿Algo matemático? 10,000, 15 personas. ¿Ya le están tocando uno poco? 15. Y luego el Señor dice, todavía son muchos, Gedeón. Yo quiero que la victoria sea mía y no diga Israel que como somos un pueblo guerrero, nosotros vencimos. Así que ahora voy a hacer una última selección, un último colador. Vaya a llevarlo a tomar agua y como tienen sed, todos los que se tiren de rodillas, tú los apartas. Y los que tomen como los perritos, que metan la mano abajo, por decirlo así, empiezan a lamer el agua, eso solamente vaya a llevar a la victoria. Porque los que se tiren de rodillas al suelo y empiecen a tomar agua van a dejar sus armas, se olvidaron de que podían venir los enemigos a destruir. Pero los que tomaban el agüita así es porque estaban atentos. Con una mano tenían acá y la otra tenían la espada. Eso eran los que Dios quería, esos vigilantes, esos atentos, esos que no bajan los brazos, esos que no se descuidan, que siempre son constantes en las cosas del Señor. ¿Me escuchan? Y eso empezaron. Pero de eso había 300. Y los otros 9,700 los despacharon para casa. Así que ahora quedaron 450 por 1. O sea, había un israelita para pelear contra 450 madianitas. A mí me dispareja la cosa, ¿no? Pero la Biblia dice que si Jehová con nosotros, la batalla de Goliat y David fue desigual, porque Goliat era muy chico para pelear con Jehová que estaba con David. ¿Me escucha, hermano? La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo, Él me fortalece. Y con 300 hombres de parte del Señor y el Señor con ellos, hermano, usaron una estrategia. No le dijo el Señor qué hacer, pero lo iluminó, lo ayudó. Dijo, Gedeón, ¿cómo podemos hacerlo para luchar? Ya dijo, somos 300, yo voy a ir con 100, tú te das otros 100 y tú otros 100. ¿Qué llevaban en la mano? Un cántaro de agua vacío, una antorcha dentro del cántaro y un shofar. El shofar era como las trompetas, pero no como las trompetas que se hicieron en el desierto que eran de metal, sino que eran de un cuerno de animal. Que algunos dicen que lo aplicaban un poco de calor, lo enderezaban, le ponían una boquilla y tocaban el shofar. ¿Me escuchan? Ese shofar se usaba cuando iban a la guerra, uno llevaba ese cuerno y lo tocaba para ir a la guerra. Pero aquí habían 300. ¿Me escuchan? Entonces se ganaron arriba de la medianoche, 12 de la noche, todo el ejército abajo. Entonces dijo Gedeón, hagan lo que yo voy a hacer. Y cuando llegaron ahí, hermano, todos primero tocaron el shofar. Y eran 300 shofar, hermano. Entonces pensaron que si uno traía un ejército, 300 traía 300 ejércitos. ¿Me escuchan? Y no se movieron, se quedaron parados ahí. Y después de eso, ahora rompamos el cántaro. Así que la bulla de romper 300 cántaros, hermano, de agua, de greda, de barro, la bulla fue grande, estrepitosa. Y luego apareció un resplandor de 300 antorchas y 300 personas que gritaron, ¡por Jehová! ¿Me escuchan? ¡Por Jehová y Gedeón! Y los otros se asustaron y empezaron a matarse entre ellos. Y ellos ni se movieron, porque la batalla es de Jehová el Señor. Vosotros quedaos quietos, yo pelearé por vosotros. Un ángel mató a 185,000 personas. Y Gedeón ahí se esforzó. Los que arrancaron los persiguió. Pidió comida en un pueblo, no se lo dieron. Todavía no tenía la mano de los reyes. Siguió persiguiéndolo.
El otro pueblo tampoco lo ayudaron, ya tenían hambre, pero Dios le dijo, tenéis que matarlos a todos. Y los siguió hasta que terminó con los 2 reyes que quedaban. No los quiso matar al hijo, mata a los hijos. Pero el hijo se asustó, no quiso matarlo porque era muy joven. Se vio obligado a cortarle la cabeza a los reyes. Hermano, podía hacerlo o no podía hacerlo. Solo no podía, pero con el Señor podía. Ahora, ¿qué parte nos toca a nosotros como iglesia? ¿Cuántas bendiciones el Señor nos ha entregado? ¿Cuántos dones tiene usted como persona? ¿Cuánto poder le ha dado Dios en su vida? ¿Cuántas de sus generaciones sirvieron al Señor? Aquí hay hermanas, hermanos que sus padres fueron pastores, algunos no son todavía. Generaciones que sirvieron al Señor. Nosotros como iglesia universal, hermano, hubieron grandes avivamientos en el mundo. Dios sacó gente de las cuevas, hermano, donde estaban para convertirlos en grandes hombres poderosos de Dios. Vivían como lobo y murciélago, pero el Señor los sacó para levantarse como las águilas. Y usted se va al gran avivamiento, hermano, allá en Gales, con Robert Evans, y se encuentra que un hombre de Dios que era también tímido, que tenía problemas. Robert Evans, hermano, su ministerio, su avivamiento tenía que ser del orden mundial. Pero la timidez de él no le gustaba que le sacaran fotos, se escondía detrás del púlpito. No le gustaba que lo entrevistaran. No quería asumir la responsabilidad de ese maravilloso movimiento pentecostal que en Gales, hermano, no quedaban cantinas abiertas, se cerraron los estadios, porque cuando se derramó el poder del Espíritu Santo sobre ese lugar, todos querían ir a escuchar y alabar a Dios Todopoderoso. Toda Gales se llenó del poder de Dios. Por un hombre que le creyó al Señor aún en su timidez. Y empezó, era un trabajador de las minas, empezó a entregar el tratado, un versículo escrito, y esos hombres, hermanos rústicos, que pateaban las burras para que se llevaran, hermano, la carga que estaban sacando de la mina. Cuando vino el poder de Dios sobre esos hombres que estaban como topos, como murciélagos, hermano, ellos creyeron en el Señor y se llenaron del poder del Espíritu Santo de Dios, y hubo una completa transformación en ellos. Tuvieron que envolver a enseñar a las burritas, porque ahora le decía, ya no las podían patear, un hombre de Dios ya no está pateando, ¿no? ¿O sí? Ya no puede patear, no puede golpear a sus mujeres, no puede estar haciendo cosas que ella hacía, porque vino el poder de Dios sobre él y transformó la vida. Somos nuevas criaturas. Así que ahora los mineros le decían a la burrita, ya, como burrita, avanza en el nombre del Señor. Y la burrita, bien burra. Ya, ahora, el nombre del Señor, anda. Burrita, la soban, nada. Porque estaban acostumbradas a andar, que las golpearan, que las insultaran, que le dijeran garabatos. Tuvieron que reentrenarlas, porque esos hombres nunca más golpearon a esos animales. Porque cuando un hombre, una mujer de Dios se convierte, las cosas cambian en el hogar. Si alguien golpeaba a su mujer, ahora ya no golpea a su mujer. Y si una mujer golpeaba al hombre, porque ahora también lo golpea, ya no lo golpea. Porque ahora son las mujeres que le los hombres. Ya no golpean, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios hizo una transformación en nuestras vidas. De nuestros hijos, hermanos, no hay que andarlo cacheteando, mirando la cabeza, a veces se les salen los ojos y los sesos, hermanos, se les mueven. Y ya ni aprenden en el colegio de tanto golpearlos. Hoy día ellos entienden, hermano. Ellos escuchan, saben que sus padres han sido transformados. Si tú quieres ver a un hijo feliz, tienes que ver a sus padres felices. Si sus padres son felices, los niños van a ser felices, hermano. Porque ven alegría, ven amor. Ven que hay una nueva relación, porque Cristo entró en el hogar y produjo un cambio. Pero cuando mantenemos nuestros hijos, cuando no queremos soltar las cosas del mundo, entonces, hermano, una generación se pierde, se esconde. Gales, luego un avivamiento en Azusa, en Estados Unidos. Los hermanos convirtieron, hermanos, sus lugares de establo, lo convirtieron en un lugar de adoración. Ahí levantaron un altar que tuvo un poder transformador en todo el mundo. El avivamiento de Azusa, hermano, transformó a las personas en Estados Unidos. Y muchos dicen que tomaban cuando se convertían en un ataúd, hermano, según una escuela de Cristo internacional, venían de Estados Unidos. Dicen que los primeros cristianos tomaban un ataúd, se iban, hermano, a un puerto y se iban de misionero donde Dios los mandara. Echaban sus
¿Cuántos saben de avivamiento acá en Chile? Tuvimos un gran avivamiento, un cirujano, hermano, de Estados Unidos, que podía haber ganado la plata que quisiera, pero se vino a predicar a Chile, el último y largo y flaco país del mundo, porque somos re flacos, ¿no? Y largo, ya estamos que nos caímos para llevar la Antártida. Hermano, pero el Señor lo mandó a predicar el Evangelio acá. William Colin Hoover, cirujano, lo dejó todo. Le dijo adiós a su familia, le dijo adiós a Estados Unidos, le dijo adiós a su profesión. ¿Cuántos quieren dejar algo por la causa del Señor? Lo dejaron todo y se vinieron a predicar acá, hermano. ¿Cuántos hombres de Dios dejaron todo y se fueron a predicar como Hudson Taylor a la China, hermano? Se murieron esposas, se murieron hijos, pero eso no impidió que esos hombres siguieran sirviendo al Señor. Produjeron grandes avivamientos de influencia mundial, pero esos avivamientos fueron 200 años atrás. De Chile lleva más de 100 años, 1909, y estamos 104 años atrás. Pero ¿qué de esta generación? ¿Qué de nosotros? ¿Cuántos de ustedes quieren llevar el Evangelio? ¿Cuántos quieren recibir, hermano, y pagar un precio para que Dios derrame un avivamiento en esta ciudad, en este país, en este continente? ¿Cuántos están dispuestos a decir amén, Señor, aquí estoy yo? O nos vamos a esconder como Gedeón y vamos a decir, Señor, yo no puedo. Soy la más chica de la más chica de la más chica, Señor. Tú sabes que no tengo estudio. Conoces de la familia de donde vengo. Mis padres eran alcohólicos, mis padres eran drogadictos, pero si tú le crees al Señor, Dios te va a usar poderosamente porque Él te está llamando. Es tiempo que como iglesia salgamos de la cueva. Estados Unidos, hermano, fue un país bendecido porque pusieron por ley la palabra del Señor. En su billete de dólar dice, en Dios confiamos. Su confianza estaba en Dios. En los colegios tenían oración de mañana. Los niños entraban a la básica, a la universidad, a la media y partían con una oración al Dios Todopoderoso. Señor, ayúdanos, guíanos, abre nuestro entendimiento pecaminosalmente, guarda a nuestros padres en el hogar. Esos eran los colegios que tenía Estados Unidos. La Biblia era un ramo obligado. Tenían que estudiar la palabra del Señor. Sabían el Dios de Israel, el Dios de Moisés, lo que Jesús había hecho en la cruz. Ellos sabían. Entonces había una generación bendecida, pero alguien dijo, Dios está muerto, y sacaron la Biblia, hermano, de las aulas, sacaron la oración de las aulas en Estados Unidos, y hoy día Estados Unidos necesita detectores de metales para que los niños no entren armados y maten a sus compañeros. Es triste ver cómo, hermano, en las noticias salen que mucha gente mata a otras dentro de los colegios. Estados Unidos hoy día tiene que vivir encuevado porque las amenazas, hermano, de las Torres Gemelas y de otras cosas que hacen contra ellos, tienen que vivir, hermano, enrejados, viven asustados porque se olvidaron del Dios de su Padre, porque abandonaron la oración, porque dejaron la Biblia. ¿Me está escuchando, iglesia? Quien se aparte del Señor va a empezar a vivir en oscuridad, en cueva, en tiniebla, y el diablo va a robar nuestros hijos, nuestra economía, nuestra salud, porque nos hemos olvidado de la verdadera adoración del Dios que demanda nuestra adoración. Es tiempo, hermano, que como cristianos